Bueno, buenos días a todos y hoy estamos llegando al final del capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Nos faltan 2 capítulos, nos faltan 46 versículos. El capítulo 20 es considerado por los especialistas. Yo no soy especialista, yo no soy erudito, yo soy un estudiante de la palabra de Dios que la está pulseando por todo lado, porque qué difícil. Los especialistas dicen que el capítulo 20 es el más difícil que hay. Es cierto, es bien difícil. Pero ya a partir del versículo 11, casi que la secuencia de los acontecimientos es muy clara. Sin embargo, esta mañana al tratar de empezar lo que vamos a conversar, yo tengo que decirles a ustedes que vamos a hablar de la salvación. Y ahora les decía que el Salmo 133 versículo 1 dice, el Salmo 133 versículo 1 dice: miren qué bueno y qué agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y es un versículo que se ha tomado a la ligera, porque cuando la gente está junta, callada, dice qué lindo la gente. No, pero la palabra armonía es una palabra muy seria, porque la armonía, para que algo de armonía, pues si yo tengo una guitarra y necesito que armonice, ¿qué hay que hacer para que la guitarra afine? Hay que afinarla, hay que tensar o aflojar las cuerdas. Cuando la Biblia dice que hay que ver algo así, es porque es imposible. Es imposible que habitemos en armonía. Porque como les explicaba al principio, si a mí me cae mal Ernesto, la palabra de que estar juntos, a pesar, tengo que ajustar, aflojar para poder armonizar. Y hay un texto en el libro de Romanos que es un texto muy común, todo el mundo lo conoce, es un texto que se utiliza en la gran mayoría de lugares. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Vean qué sencillo. Por muchos años, por muchísimos años, nosotros le decíamos a la gente que levantara su mano y pasara adelante e hiciera una oración que se hacía más o menos alrededor de este versículo. Y le decíamos a la gente: repita conmigo. Entonces la gente repetía: Señor Jesús, en este momento, te pido perdón por mis pecados. Te confieso como mi Señor y Salvador. Y cuando usted lee esto, lo que dice Pablo, que lo escribe en el año 55. Pablo no llega a Roma, no logra llegar. La carta llega 2 años después, adelante. Pablo llega a Roma a morir. La congregación de Roma era una congregación interesantísima. El emperador Claudio, en el año 49 los expulsa a los judíos de Roma. La iglesia de Roma queda en manos de los hermanos que eran gentiles. El libro de Romanos le está hablando a las personas que definitivamente tienen que entrar en una realidad en donde la vida es lo único que tienen. Cuando Dios le dice a la gente: ¿usted cree que Jesús, Dios lo levantó de los muertos? Bueno, Jesús es un buen muchacho, chiquillo bueno, María, el mayor, y él es un hombre con una sabiduría muy buena, pero no para tanto, así como que para que resucitara, no. Hermanos, cuando estamos hablando de la salvación, no estamos hablando del momento en que el pastor dice que la gente que pasó adelante se salvó.
Cuando estamos hablando de la salvación, estamos hablando del momento en que el Espíritu Santo llama a las personas por su nombre y su nombre es escrito en el libro de la vida. Con la partida esta semana, la semana pasada del pastor Jimmy Swaggart, a mí nunca se me olvida que yo estaba de bombeta ahí en el Estadio Nacional y con los dos, me pasó con Benny Hinn y me pasó con Jimmy Swaggart, que cuando Jimmy Swaggart hizo el llamado, todos los que estaban ahí sirviendo con gafete de servidor y decía servidor aquí, y Jimmy Swaggart dice, ¿quiénes quieren venir a aceptar a Cristo? Y los que estaban sirviendo se fueron a recibir al Señor. Hermanos, estamos hablando de la salvación. La salvación tiene 3 momentos. La salvación inicia aquí. Usted es salvo aquí en esta tierra. Dios lo salva a usted aquí porque Dios necesita que usted le sirva de una forma, aunque sea una vez en la vida. Y aquí me dicen amén por las buenas. La salvación empieza aquí. La salvación no es haber dejado de beber guaro, y la salvación no es haber dejado esto y haber dejado lo otro. Bendito Dios por todas esas cosas. La salvación es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios entra en cada uno de nosotros porque la autoridad espiritual la tiene Dios, no el diablo, ya no más. Y al estar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, se manifiesta en nosotros el proceso de el Espíritu Santo en cada uno. Todos los hijos de Dios están en un proceso de Dios, y ese proceso de Dios es el que nos lleva a ser iguales a Cristo. La salvación empieza aquí y empieza en el alma. El alma del Hijo de Dios se parece a lo que la palabra de Dios dice, que manifiesta en su alma amor, gozo, paz, paciencia. El Espíritu Santo trabajando en cada uno de nosotros. En una de las conversaciones que tuve hace muchos años con el finado, amado y querido Alan Granados, le decía, viejo, pero Dios te quitó el guaro, pues sos bien chichoso. La salvación empieza aquí. Usted no es salvo porque viene a la iglesia. Usted es salvo porque el Espíritu Santo de Dios no lo tira al suelo y lo revuelca. Usted es salvo porque se manifiesta en usted la realidad del Espíritu que está en usted. La vida la vamos a vivir aquí 70, 80 años. Pero la vida son miles de millones de años adelante. Y por 70 años usted y yo estamos sacrificando mucho, mucho, mucho por entender lo que no es. Yo no puedo entrar al capítulo que sigue si usted no entiende la salvación, porque el capítulo termina diciendo que únicamente la gente que estaba escrita en el libro de la vida verá los toros desde la barrera. Dios no está hablando de religión. Esto no tiene absolutamente nada de religión. Dice ahí que la tierra es nueva y el cielo es nuevo. ¿A dónde dice? Y les voy a hacer edificios nuevos, y les voy a hacer... Dios nunca quiso meternos a nosotros en estos edificios, nunca. Él dijo, salgan, multiplíquense, hagan que esto prospere, hagan que esto se desarrolle, tienen mi bendición. Yo estoy con ustedes, a la par de ustedes. Ustedes tienen que salir adelante con lo que yo les estoy dando porque mi bendición está con ustedes. Y el hombre decidió decir, yo estoy tan guapo. Mi mamá sí que jode, tantos años de Dios, y ya vamos a la iglesia y vamos a la iglesia. Pero yo no necesito la iglesia, yo necesito el play y lavar el teléfono y estar en lo mío. Yo necesito lo mío, qué pereza. No venga aquí si Dios a usted no lo trae, porque usted está perdiendo su tiempo. Dios no. Los hijos de Dios. Ahora llegó Flori. Flori es un milagro por todos lados. Pregúntale el cáncer. Le dio cáncer, le dio de esto, le dio del otro. Está pasando una situación terrible. Lleva 2 meses de no dormir. Llegó Flori ahí y me estoy robando un sorbeto. Que por cierto, traigan sorbetos. Yo no sé si Flori durmió o no durmió.
Y dice Flori, es que si no me paro y me vengo, no me vengo. Llamé un taxi y me vine. Hermanos, médicamente Flori no debería estar aquí. Flori debería tener años de estar enterrada. ¿Ustedes saben qué la tiene aquí? El Espíritu de Dios que está en ella. Porque los hijos de Dios, más fácil, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No venga a perder el tiempo. Quédese jugando con el teléfono o con la novia o con lo que sea. Váyase para la casa y dedique usted su vida a lo que la prioridad suya sea. Pero yo estoy hablando de la salvación, y la salvación tiene que ver con todo menos con la religión. Y somos salvos aquí por gracia, porque ninguno se la merece, menos yo. Entonces, cuando entramos al capítulo 20, y ya pasamos todo lo que fue, es como una especie de película, de estas películas de ciencia ficción impresionante. Pasamos todas estas cosas, y cuando entramos la semana pasada que vimos Juan dice, veo un trono, y en el trono que veo, ese trono dice, están sentadas las personas que van a juzgar. Ahora, si ustedes le ponen mucha atención a lo que vamos a leer en la palabra, ustedes se van a dar cuenta que siempre se está hablando de dos personas: los que van a ser juzgados, los que van a ser condenados, los que van a ser procesados, y los que están ahí y se ganaron el lugar. Ahora, lo insólito de esto es que nosotros no podemos hacer nada para ganarnos el lugar, solo creer en el Señor y creer que el Señor lo levantó entre los muertos. Pero eso no se hace en un culto ni en una congregación. Necesito renunciar a mí. Necesito decirle a Dios, yo no soy Dios, yo te necesito. La semana pasada Juan explica, dice, vean, estas son las personas que pasaron por la tribulación, les cortaron la cabeza, y de una forma muy interesante, explicaba la semana pasada, dice, volvieron a la vida. ¿Por qué dice volvieron a la vida? La mayoría de personas que mueren en la Biblia dice que el Señor les dio un cuerpo glorificado, pero estas personas, dice, volvieron a la vida. Y hasta se hace uno la pregunta, ¿y la cabeza? Ahora, una de las cosas que les explicaba la semana pasada es esta. Porque el mismo texto dice que habrá un evento de protección para la iglesia. ¿Cómo se llama ese evento? Se le llama arrebatamiento, se le llama esconderlos en el desierto, tiene varias formas de llamarlo, pero cuando usted analiza todo el conjunto se da cuenta de que también se habla de que aquí habrá parte de la iglesia, o estará la iglesia aquí. Y les explicaba la semana pasada que si mañana empieza la tribulación, un ejemplo, si mañana empieza la tribulación, por decirlo así, mañana es 26, 28, mañana es 28 de julio. Si mañana empieza la tribulación, una pregunta, ¿quiénes son esos? Nosotros. Esos que están aquí somos nosotros. La semana pasada también vimos que el Señor dice, esta es la primera resurrección, pero que no todo el mundo resucitó, que había un grupo de personas que no iba a resucitar. Después de los 1000 años, dice el mismo texto que vimos la semana pasada, después de los 1000 años que se cumplan los 1000 años,
que es lo que lo hace tan fascinante el libro, tan interesante. Después de los 1000 años, Satanás lo van a volver a soltar para que vuelva a engañar a las naciones. Y uno se pregunta, ¿cuáles naciones? Si la palabra dice que ya se desarmó todo y que ya se hizo un desastre. Entonces, por esa razón, yo tengo que informarles a ustedes que en la teología cristiana, hermanos suyos y míos que aman al Señor tanto como usted, tienen 3 posiciones. La posición premilenio, la posición amilenial y la posición postmilenial. Nosotros lo que estamos haciendo, simplemente como estamos trabajando la palabra verso a verso, texto a texto, simplemente nos estamos quedando con el texto y eso nos muestra una posición premilenial. Pero por ejemplo, los hermanos cristianos, hijos de Dios, como usted y como yo, que creen que el milenio empezó con la venida del Señor, la forma en que lo justifican es bellísimo, muy interesante. ¿Por qué? Porque todo lo que aprendimos, Roy y yo, todo lo que aprendimos, Ana y yo, todo lo que aprendimos, Mario y yo, hace 50 años, lo aprendimos por gracia de Dios a partir de un hombre de Dios que se llama John Darby, que en 1887 hizo una cosa que se llama el aparato escatológico. Y el trabajo de John Darby es espectacular, pero el trabajo de John Darby es el trabajo de él. Darby no era teólogo, era abogado. Y él agarra versículos de aquí, y de Isaías, y de Zacarías, y de Ezequiel, los pone aquí, y dice, no, es que esto lo que va a pasar es esto, y esto, y esto. Cuando usted arma todos los mismos versículos coinciden con temas con Israel, temas con la iglesia, y hay que aprender que esto no necesariamente va en ese orden. Porque él lo que hace es una cronología, pero el libro de Apocalipsis no necesariamente está en una cronología. Finalmente dice la palabra que al cabo de los 1000 años, como lo vimos la semana pasada, finalmente el dragón, Satanás, va a reunir a todos los ejércitos. Por eso es que los hermanos que dicen que el milenio se está dando, hablan de un milenio que estamos viviendo en este momento. Van a llegar a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad van a rodearlo miles y miles de soldados para atacarla. Y ahí, simplemente cayendo fuego del cielo, queda todo el mundo muerto. Eso nos lleva a entrar hoy al versículo 11. Y en el versículo 11, exactamente en el versículo 11, dice: entonces vi un gran trono blanco. Estamos en la 6ª visión. Recordemos que en Apocalipsis son 7 visiones. Esta es la 6ª visión. Entonces vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en el trono, y al que estaba sentado en él. Vea, este texto se las trae por esto. Cuando usted lee este texto en la versión Reina Valera, usted oye esto, óigalo. Es muy difícil de entender, oiga. 11. Espérense que yo con anteojos no veo. Vea. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante de él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se halló para ellos, y ningún lugar se halló para ellos. Vean qué difícil hasta para leerlo. Dice: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Entonces lo que hice fue no usar la Reina Valera 95, que es la que generalmente usamos, y lo hice en lenguaje actual, lo puse en lenguaje actual. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y en su presencia, ahora sí, desaparecieron la tierra, el cielo, y nadie volvió a verlos. Ahora,
Al principio del libro de Apocalipsis, al principio, en el capítulo 4, Juan, perdónenme la letra roja, anoche me regañaron todo el grupo que estaba anoche, me dijeron, no, letra roja no vemos, no se ve. Y entonces voy a hacerle un cambio a eso, porque dicen que se ve muy feo. No, feo no se ve, no se ve. ¿Sí lo leen? ¿Sí lo pueden ver? Sí, más o menos. Ok, me devuelvo al capítulo 4 y en el capítulo 4 dice, en ese mismo instante que debajo del poder del Espíritu Santo. Y vi un trono en el cielo. Sobre el trono estaba sentado alguien. Hermanos, es que, vea, Juan, el apóstol Juan, que es Juan, no se anima a decir que es Jesús. Y yo salgo por Facebook diciendo que soy apóstol. Seas tan bárbaro, por Dios. Perdón, me estoy dando a entender. Jesús, pero Juan que es apóstol, Juan que está viendo una visión de Dios, ya está en el capítulo 4 y no se anima a decir es Cristo, no se anima a decir es el Padre. Vean el respeto con que él ve estas cosas. Dice, en ese mismo instante quedé bajo el poder del Espíritu Santo y vi un trono en el cielo. Sobre el trono estaba sentado alguien. Hoy estaba viendo en la mañana una cosa, dice la profeta Federica Acuña y el profeta... Perdón, por eso es que la gente en la calle, ustedes saben cuántas, les voy a decir algo. San Ramón tiene 120,000 habitantes. La encuesta de la Universidad de Costa Rica dice que más o menos desde hace 50 años San Ramón ha tenido 27,000 personas congregándose en las diferentes iglesias. ¿Ustedes saben cuántas personas se están congregando en este momento en las iglesias de San Ramón? Alrededor de 6,500 a 7,000. ¿A dónde están las otras 20? Y eso no es lo peor. Lo peor no es que la gente no se esté congregando. Lo peor es que la gente se burla de nosotros. La gente se ríe de nosotros. Estaba jugando pickleball un día de estos y cuando le dije, venga, hablemos un momento. Y entonces se vino el entrenador que estaba ahí jugando con él y dice, ¿qué es? ¿Que van a hacer una oración con el pastor? O sea, entiéndame, gente. La gente se burla de nosotros por culpa de este montón de payasadas y apóstoles y profetas. Y yo soy, y traiga su diezmo y traiga su ofrenda y haga esto y tírese al suelo y escupa y orínese. Hermanos, por primera vez en mis 500 años viendo estas cosas, por primera vez, es como estar convirtiendo católicos. Yo tengo que decirle a la gente, me viene en un Uber, me dice, ¿va para dónde? La iglesia metálica. Me dice, sí. Y que ahí también que brincan y bailan, el del Uber. Le digo, a veces. Fabricio es todo un personaje. Fabricio Alvarado es un personaje, es un actor. Él es un excelente actor. Pero yo le respeto, ¿saben qué le respeto? Que le ponga la cara a todo el montón. Fabricio pone cualquier cosa y usted ve los comentarios que hay y no hay un solo comentario positivo. Hermanos, perdónenme, yo tuve un tiempo en donde ser evangélico era ser hijo del diablo, porque no era católico. Pero ahora ser evangélico es ser un payaso, ridículo, un vividor. Entonces, vean a Juan. Y dice, sobre el trono estaba sentado alguien que brillaba como un diamante y como rubí alrededor del trono. Un arco iris brillaba como una esmeralda. Verso 10, capítulo 4. Estos 4 seres vivientes cantan y dan gracias al que está sentado en el trono y vive para siempre. O sea, noten que en la primera imagen que Juan tiene de el trono, a quien está viendo es al Padre. A quien está viendo es al Padre. Verso 11. Señor, Dios nuestro, tú mereces que te alaben, que te llamen maravilloso y que admiren tu poder, porque tú creaste todo lo que existe. Está hablándole al Padre. ¿Lo ven? Pero en el texto que estamos viendo, en el capítulo 20,
No es el Padre. Ahora, sinceramente, si no es el Padre, es el Hijo. ¿Y quién está sentado? El Hijo. ¿Y qué importa? Ninguna. Realmente yo me puse a pensar que uno hace la diferencia, pero ¿para qué? No hay ninguna, no es importante. Sin embargo, veámoslo. Jesús dijo que una de las cosas que iban a denotar el fin de las cosas es que llegó el momento en que se sentara en el trono. Y dice así, Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores, ¿quiénes? Los seguidores. Los que no le tienen vergüenza que le digan pandereta o chaqueta como en Turrialba. También se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo, el cobrador de impuestos, el primero que se atreve a escribir. ¿Usted se ha preguntado por qué hay 4 evangelios? Hay 4 evangelios porque la palabra dice que todo lo que se diga en favor, en contra de alguien, debe de constar entre 2 o más testigos. Por eso es que hay 4. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Noten que estamos en Apocalipsis, estoy leyendo Mateo. Mateo escribe en el año 65, Apocalipsis en el año 95, pero Mateo está contando lo que el Señor está diciendo y estamos hablando de casi 90 años atrás, porque Mateo estuvo ahí. Mateo está diciendo que el Señor dijo esto. El mismo versículo no solamente nos dice que el Señor está sentado en el trono, sino que nos dicen lo que es sencillamente fascinante. ¿Por qué es fascinante? Porque cuesta mucho explicarlo, cuesta mucho entenderlo. Dice, desaparecieron la tierra y el cielo y nadie más, nunca más volvió a verlos. Pero es una profecía vieja, una profecía de 4000 años atrás. Dice, Isaías 51:6, levanten los ojos a los altos cielos y miren a la tierra abajo, pues los cielos desaparecerán como humo y la tierra se gastará como una prenda de vestir. Los habitantes de la tierra morirán como moscas, pero mi salvación permanece para siempre. Mi reinado de justicia nunca tendrá fin. Está diciendo, la gente que depende de su cuerpo, de su cara, de su profesión, de su éxito, siga en su mundo y en su realidad. Porque en mi justicia, véalo, mi salvación permanece para siempre. Mi reinado de justicia nunca tendrá fin. Yo sé quiénes son los míos. Segunda de Pedro 3:7, por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen, han sido reservados para el fuego. ¿Por qué para el fuego? Porque el Señor hizo un arco iris y Él dijo, nunca más voy a volver a castigar el mundo con agua. Por eso aquí dice que es con fuego. ¿Están viendo? Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive. ¿Que vive cómo? Sin Dios. Verso 6, capítulo 6, me devuelvo, Apocalipsis 6:14. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Ya Juan, a partir de las copas y a partir de las trompetas, viene explicando que el cielo y la tierra van a desaparecer. (16:20) desaparecieron todas las islas, las montañas, y se vinieron abajo y no existieron. Uno de los más bellos, que lo vamos a ver la semana entrante, si Dios lo permite, capítulo 21, o sea, el siguiente capítulo, verso 1. Entonces vi un cielo nuevo.
Séptima visión. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. ¿Cómo nos bajamos eso? No se puede, se llama fe. Nuestro cerebro no acepta eso. En la Biblia la escribieron hombres. Es manoseadísima, ¿bien? Todo el mundo la atravesó. Todo se ha cumplido hasta ahora. Todo lo que estaba escrito. Todo. No ha fallado. Siguiente versículo. Versículo 12. Vi a los muertos. Oiga. Vi a los muertos. Yo no sé si por aquí es que salieron los zombies, o es que está diciendo que estaban muertos, o es que no sé. Pero cuando Juan hace estas cosas, en su sencillez nos deja todos bateando. Porque con solamente esa expresión, vi a los muertos, véala, vi a los muertos, esa expresión, bueno, páginas de páginas de páginas de páginas, solamente vi a los muertos por esa expresión. Eso es lo valioso del libro. ¿Qué es lo que le importa a usted entender que Juan está diciendo que él vio a los muertos? No se preocupe por lo demás. Vi a los muertos tanto grandes como pequeños. ¿Qué es eso? Muertos grandes y pequeños. De que hay presidentes, y está Federico, y está el otro, y están los que se creían muy cargas, y gente sencilla. Vi a los muertos grandes y pequeños. Porque no existen millonarios, no existen millonarios. Todo millonario es malo. No. Toda persona humilde es buena. No, hay personas humildes, muy humildes, absolutamente humildes, completamente humildes, y son bien repugnantes. La humildad es una condición del corazón, no es la forma de una casa. Se dice casa pequeña o casa grande y se acabó. ¿Me doy a entender? Pero nos gusta suavizarle las cosas a la gente. Entonces yo le digo a él que es que Elena vive en una casita muy humilde. Pero estoy hablando del corazón de Elena. Y Elena es una gran repugnante. No es cierto, Elena es un amor. Lo que quiero que usted me entienda es que usamos eso para suavizarle la cosa a la gente. Dice, los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Todo está apuntado. Todo está apuntado. Pero dice aquí que hay un libro yo no, seguramente yo lo que tengo es una enciclopedia, ¿me entiende? Cuando me hablan los 1000 libros es enciclopedia. Dice, eran tantos libros los suyos que le hicimos un disco duro. Eran como directorios así de gruesos, dice. Dice que fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. Hermanos, todo está apuntado y va a seguir siendo apuntado. Y yo no les digo esto para asustarnos. ¿Por qué? Porque los libros donde todo está apuntado van a seguir apuntándonos todo. Porque no hay ninguna persona en este lugar que no siga fallando, que no siga pecando. Algunos de ustedes no han cometido el pecado más feo que les ha tocado en su vida. ¿Me doy a entender? Feo para usted, para Dios es pecado cualquier cosa. Este texto, esto de los libros y esto no es nuevo. Daniel ya lo había explicado y dijo cómo era. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para, y esto me vuela la cabeza. Si a mí se me raja el pantalón, yo no sé quién fue una vez la que estaba ahí adelante y me hacía así. Y yo, que te subas la jereta. Me volví y me la subí.
Yo creo que fue Alan, porque Alan hacía. Uno que las cosas que dan vergüenza son vergonzosas. A uno le da vergüenza que se den cuenta de las cosas que uno hace. A uno le da vergüenza. Sí, algunas cosas que le dan una vergüenza, a usted no le dan vergüenza, y así es. La vergüenza es algo de cada uno. Pero es una condición del alma. Ahora, noten que la palabra dice que en el momento en que el Señor llama a Adán y le dice: Adán, Adán, ¿a dónde estás? Y dices: que oí que andabas aquí y me dio pena porque estoy chingo. Y entonces el Señor dice: ¿quién le contó a usted que estaba chingo? ¿De dónde saca usted que uno debe sentir vergüenza por su desnudez? De su propio corazón. ¿Y quién le despertó a usted el corazón, chiquito? El tema de la vergüenza está interesante, pero un muerto. ¿Ven lo fascinante de este texto? Un muerto, dice, se levanta Daniel, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Muertos. Juan, el apóstol Juan, capítulo 5, verso 28: no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. ¿Cuál es? ¿A qué se refiere con la maldad? Porque todos aquí somos pecadores, todos somos malos. Algunos de nosotros en este recinto aún no hemos cometido el peor pecado de nuestra vida, para que usted me entienda. Y nos decimos hijos de Dios. Y aquí dice que la maldad, la gente en su maldad, y dice la Biblia que seguimos pecando, es simplemente no entender que mi vida está en manos de Dios absolutamente, y seguir viviendo por mi propia cuenta, porque yo soy muy guapo, muy rico, muy sabio, muy inteligente, o muy estúpido, para que usted me entienda. Entonces, Lucas lo registra de una conversación con Pablo, de una conversación con Juan, de una conversación con Pedro. Uno de los textos de Pablo: tengo la misma esperanza en Dios, la que tienen estos hombres, la esperanza que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Y no me puedo meter en injustos y justos, porque la palabra justicia ahí no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con el Señor, por los méritos de Cristo. Segunda parte del versículo dice: los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Libro de Daniel, capítulo 7, verso 10: y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían, muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Daniel está viendo la misma escena que Juan está viendo en el libro de Apocalipsis. La misma escena. En ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones.
Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro, perdón, entre más viejos seamos, más libros tenemos. Pero hay un libro que es el que importa, que se llama el libro de la vida. Y lo peor es aparecer en los 800 tomos de Federico Acuña y no aparece mi nombre en el libro de la vida. Versículo 13. Fascinante, fascinante, fascinante. Versículo 13. El mar entregó sus muertos. La gente del Titanic, los de los naufragios del mar, de los soldados, el mar entregó sus muertos. Y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Fascinante. El mar entregó sus muertos. Y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Yo creo que hay tres cosas interesantes que tenemos que entender ahí. No importa la forma en que la gente haya muerto, se va a presentar delante de Dios sin lugar a dudas. La segunda cosa importante es que todos tenemos vida eterna. Todos tenemos vida eterna. Lo que cambia es el lugar donde vamos a vivir esa vida eterna. Lo tercero es que los libros a los cuales se refiere son los libros de la memoria de Dios. Verso 14. Verso 14. Entonces, acto seguido, la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. ¿Por qué puse una pareja? ¿Por qué puse una pareja en el momento en que hablo del texto 14? Porque cuando el Señor llamó a Adán, le dijo: vea, papito, mi chiquito. Recordemos que Dios le dijo a Adán cosas muy enfáticas. Vea, Adán, en el año 2020, en el año 2017, empezará una cosa que se llama la ideología del arco iris, ¿verdad? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Verdad que sí? Ok, entonces la gente está confundida. Entonces van a decir que yo nací así, yo nací así ya medio desviado, ¿verdad? Y yo nací así, y yo soy así, yo tengo derecho a mi escogencia y a mi preferencia, porque yo nací así. Entonces yo soy un flaco, pero trans, atrapado en un cuerpo gordo. O sea, porque me asumo como flaco. O sea, por favor. Párense en una cosa, ¿sabes? Para que se dé cuenta que está bien gordo. Entonces viene Dios y le dice a Adán: ve, Adán, en el año 2027 va a empezar el ser humano a inventarse tonteras con relación al hecho de que su identidad y su imagen está cambiando. Pero no se le olvide, Adán, que usted está hecho a mi imagen, conforme a mi semejanza. O sea, Adán era un hombre súper inteligente. Adán no era un cavernícola, no era un estúpido. Adán fue quien le puso el nombre a las especies de animales. Y Dios le dijo: vea, hagamos una cosa, don Adán, usted es aquí, yo soy el creador, pero usted es el rey. ¿Qué se activó? Efectos especiales. Yo soy el creador, pero usted es el rey, usted se encarga de todo. Usted le pone el nombre a los animales, porque a usted le toca lidiar con ellos. Usted verá si le pone elefante a la jirafa y jirafa a los elefantes. Problema suyo. Bellísimo. Y viene Dios y dice: bueno, y no es bueno que el hombre esté solo. Y trae a la mujer, la saca del hombre. Muy bien, vamos bien. Pero para que el asunto fuese perfecto,
y no hubiese ninguna limitación y él pudiera tener la libertad para escoger, lo que Dios hace para que él pueda entender que él es libre. Es el único ser humano que ha durado media hora en esta tierra libre, después del momento en que Jesús baja. Cuando Jesús baja y usted le entrega su vida al Señor, usted es libre, usted quiere la libertad, el libre albedrío que Adán tuvo. Pero mientras tanto no existe el libre albedrío. No hay libre albedrío. ¿Por qué? Porque usted es presa del pecado. Leas el libro de Gálatas. ¿Qué dice Gálatas? Gálatas 1:5 dice, no vuelvan a ser más esclavos de lo que ya fueron, porque el Señor los hizo libres. No existe el libre albedrío, no existe. Usted no se levanta en la mañana con un infinito deseo de escuchar la palabra de Dios, usted no es libre. Usted es víctima de su naturaleza. Y a usted lo que le importa es estar bien y entretenerse y sentirse bien. Bueno, Dios le dice a Adán, para que esto sea perfecto y no haya discusión, usted tiene la opción de escoger. Y ese fue el momento de la libertad de Adán. El Señor le dijo, puedes comerte hasta el zacate libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. O sea, usted está diciendo que Adán iba a ser eterno, ¿sí? No iba a morir. No, pero es que se refiere a la muerte, se refiere a una muerte espiritual. ¿Para qué? Si vivió 700 y resto de años. Jesús le dijo a uno de los apóstoles, si a mí me da la gana que esté vivo hasta que yo venga, es mi problema. Dios hizo al ser humano eterno. Por eso es que el texto de Apocalipsis que le estoy diciendo es que en el preciso momento en que el mundo entregó los muertos, el mar entregó los muertos, el Señor dijo, hasta aquí llegó la muerte, ya nadie se muere más. Y noten que lo que está haciendo el Señor es recuperando la maravilla y el éxito de lo que Él hizo al principio. El mundo perfecto. Por eso es que cuando hice la figurilla esa, ya no hay muerte. Termino con el último versículo del capítulo 20. ¿Qué versículo? Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Perdóneme, no está hablando de la enciclopedia de los 87 tomos en la letra A de Federico Acuña, los 90 de la letra B está hablando de uno solo. Se llama el libro de la vida y no todo el mundo está apuntado en ese libro. Ese es todo el versículo, el último versículo, Apocalipsis 20:15. Y todo el que no tenía su nombre registrado. Me llama la atención la nueva traducción viviente, la NTV, me llama la atención que usara la palabra registrado. No dice apuntado, dice registrado. Ustedes saben que para efectos de las computadoras y de las aplicaciones registrarse, ¿qué es registrarse? ¿Qué es registrarse? Poner correo, poner el nombre. ¿Me voy a entender? O sea, me gustó montones que la nueva traducción viviente dijera registrado. Una pregunta, ¿y cómo me registro? Fácil, vea qué fácil.
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, o sea, Dios tiene el poder de absolutamente todo, serás salvo. Pero lo que no te leen es el versículo 10. Te lo voy a leer. Pues es por creer que tu corazón, que eres declarado justo a los ojos de Dios. En el momento en que empezás a creer que tu vida no es nada comparado con lo que Dios es, y Dios es suficiente para vos, yo creo que ese es el momento en que tu nombre es registrado en ese libro. Pero mientras sigas pensando que la religión de mis tatas, es que mi tata agarra esa vara de que la iglesia está orando. ¿Alguien me está escuchando? Óigalo. Pues es por creer que en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Pero uno no puede confesar, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. La confesión es producto de creer. Entonces lo que te decían es que tenés que creer que vos sos un pecador desgraciado. Sí lo sos. Y yo también. Con eso no se resuelve. Se resuelve sabiendo que tu vida depende absolutamente de Dios. Que lo que Dios dice está por encima de todo. Que Dios no está jugando. Estamos hablando del mar, de las estrellas, del mundo que va a desaparecer. ¿Dónde está la religión ahí? Si ahí dijera, bueno, es que entonces, y entonces va a haber, vea, ahí va. Ahí va. Perdón, estoy hablando de que lo que conocemos con nuestros ojos como la materia existente va a desaparecer. ¿Dónde está la religión ahí? Fin del capítulo 20. Nos quedan 2 capítulos, 21 y 22, 42, 44 versículos. Si Dios lo permite, creo que para el aniversario estaremos cerrando con Apocalipsis 22. Señor, gracias. Tu palabra es nuestra esperanza. Tu palabra es nuestra esperanza, Señor. Tu palabra nos llena de alegría, de saber que las cosas no están dando vueltas sin control. Es tu palabra, Señor. Simplemente te pido, Dios, que Federico, que Avi, que Lorena, que Anita, todos podamos darte gracias. Y entender que la peor estupidez que podamos hacer es vivir esta vida como nos da la gana. Perdónanos, Señor. ¿Cómo quisiera en este momento decirle a la gente que se ponga de pie, Señor, y decirles que levante su mano y que a gritos te confiesen?
a gritos, para que en el cielo escuchen las voces de las personas, Señor, declarando tu nombre. Pero yo no puedo hacer eso si la convicción no los lleva a hacerlo. Y los hace decir, como dijo Flori, si no me levanto y llego, no llego. Qué ganas me dan, Señor, de decirles que se arrodillen, que clamen, que te pidan. Cuando al salir de aquí 15 minutos después, sigo yo siendo el capitán de mi vida. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Y permite, Señor, que podamos encontrar esa mano tuya desde el profundo abismo del barro cenagoso, como dice tu palabra, poder encontrar tu mano, Señor. Pero yo no voy a encontrar tu mano si no la estoy buscando. Yo no voy a encontrar la mano que me saca del agua si yo no la estoy buscando. Tenemos tantas cosas. Hay situaciones familiares, situaciones de dinero, situaciones de tantas cosas, Señor. Pero lo único que es valioso es saber que todo está en tus manos. Y que yo no quiero ser de los que se levanten para avergonzarse cuando ya he estado muy avergonzado. Ten misericordia de nosotros, Señor. Bendice a mis hermanos esta semana, Señor, que termina. Oramos por el mes de agosto, mes 8.